Voy a iniciar la grabación. Por favor, me confirman su autorización si son tan amables. Y me, Muy buenas noches, claro, sí, señor. gracias, muy amables. Por favor, me confirman si están observando la presentación. Sí, señor, sí se ve la presentación. Bueno, entonces nuevamente reitero mi cordial saludo. Agradezco la puntualidad de cada uno de ustedes a este CIPAS de refuerzo o fase 4 del curso de electrónica de potencia, código 203039. Hoy 3 de noviembre del 2025. ¿Qué buscamos con este encuentro de CIPAS? Pues básicamente retomar algunos aspectos que se vieron en la web conferencia de la fase 4 orientada por la ingeniera Jenny Catherine, y en donde se planteaba la necesidad de realizar el diseño de los conversores AC-DC y DCAC, y se proponía una agenda que correspondía en su primer punto a estudiar las referencias bibliográficas, los artículos, los objetos virtuales y las webconferencias que se orientó con el fin de que ustedes afinaran todo lo correspondiente al desarrollo de la fase 4 de la actividad. Dentro de esa fase, pues obviamente también se planteaban los cálculos, la necesidad de hacer los cálculos de los parámetros de diseño del conversor AC y DC y del correspondiente cálculo de los filtros pasivos pasabajos para la etapa de conversión de C a C. Y también a través de la utilización del software Proteus, construir los circuitos de simulación del conversor AC y del conversor DC y el filtro pasivo pasabajos. Y hacer el análisis correspondiente en el osciloscopio de los resultados que se obtengan y verificar, pues obviamente, dentro de esos resultados, las entradas y salidas de las etapas de conversores AC, DC y DCAC. Responder también argumentativamente las preguntas de comprensión planteadas en la actividad, presentar sin lugar a dudas, y esta es una invitación que desde ya la quiero realizar, presentar los avances en el foro para que pues cada uno de ustedes puedan recibir la respectiva realimentación de sus tutores asignados y poder ir haciendo los ajustes para la entrega final. Recordándoles que esa entrega final se puede hacer una sola entrega por el grupo, la entrega es grupal. Las entregas individuales también se reciben, pero obviamente si son individuales, pues habrá una variación en lo que tiene que ver con el puntaje asignado a este ítems, dado que la invitación es a que se haga una única consolidación del trabajo grupal a través del trabajo colaborativo y que esta entrega sea única, sea una sola entrega por todos los integrantes del grupo. Y finalmente, hacer la elaboración del video correspondiente, ¿cierto? Que digamos que eso es lo que se estaba planteando en nuestro trabajo. Lo que acabo de mencionar, pues estoy presentando en la diapositiva 2. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a utilizar para el desarrollo de este CIPAS, en el cual pues se pretende que sea participativo y que cada uno de ustedes vayan de manera individual resolviendo algunos aspectos importantes? Eh, Obviamente cabe destacar que previo al desarrollo, pues hay que tener un conocimiento de lo que pide la guía, de lo que requiere desarrollar, de las pautas que contempla la guía, y posterior a eso, pues obviamente iniciar con el desarrollo del trabajo individual
pero que finalmente como ya lo decía, se condensa o se agrupa en un solo documento como trabajo colaborativo y en donde se deben de llenar algunos cuadros, calcular algunos elementos que a continuación los vamos a desarrollar. Entonces, como primer elemento importante, debemos de trabajar en el cálculo de los parámetros de la señal AC/DC. En estos parámetros, como lo podemos observar en la diapositiva, eh, para la señal senoidal pura, que es la señal de entrada que vamos a tomar de la fuente de alimentación, en este caso, una fuente de alimentación senoidal, tendremos unos valores de pico que están determinados por el valor que hay de cresta a cresta. Si hablamos de cresta a cresta, estamos hablando del valor que hay entre este punto máximo de voltaje positivo y este punto máximo de voltaje negativo. Entonces, la variación que tenemos entre estos puntos lo determinamos con un valor pico a pico. Y el valor pico, como lo tenemos aquí anotado por esta barra azul, flecha azul, está entre la línea eh, de referencia y el punto máximo de la onda senoidal. En este caso, entonces tendremos un valor pico. Ese valor pico, pues será el valor, eh, la mitad del valor pico a pico. Es decir, podemos decir que el valor pico será el equivalente a el voltaje pico a pico dividido entre 2. De igual manera, también tenemos que hay un voltaje que es el que registran regularmente o se registra regularmente en los instrumentos de medición, que son los voltajes raíz medios cuadro o voltajes de raíz media cuadrática, y ese valor de raíz medios cuadro, que lo denominamos BRMS, tiene también una equivalente. Y podemos decir que el valor de pico o el valor pico es igual al valor RMS por la raíz de 2, ¿sí? Y entonces de aquí podríamos perfectamente hallar el valor PRMS de, de una señal teniendo el valor pico o viceversa, hallar el valor pico teniendo el valor PRMS multiplicado por la raíz de 2. Y tenemos también otro elemento importante que es la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es la eh, variación que tenemos de nuestra curva senoidal en la unidad de tiempo y tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el valor de el periodo dado en Hertz. De igual manera también podemos hallar el valor de periodo como la variación de 1 sobre el valor de la frecuencia. Para, digamos, tener una mayor claridad sobre estas variables, vamos a tomar un ejemplo en donde si tenemos una red que entrega 115 voltios, raíz medio cuadrada, recordemos que ese será el valor promedio, el valor de la raíz media cuadrática. Entonces nos preguntan acá cuál es el valor pico y nos entregan una frecuencia de 60 Hz. En este caso nos están dando este valor y este valor. Entonces, despejando, tenemos que el valor pico de la señal, o sea, este valor que hay entre este punto y este punto, va a ser equivalente o igual a 115, que es el valor BRMS, por la raíz de 2. Raíz de 2, y acordémonos que es 1.414. Para este caso tomamos tres cifras significativas multiplicado por el valor RMS del voltaje de entrada y tendremos que el voltaje pico para ese caso específico serán de 162.6 voltios. Y también podemos calcular el periodo de nuestra señal dividiendo 1 sobre el valor de la frecuencia.
teniendo en cuenta que la frecuencia es de 60 Hz, tenemos que 1 sobre 60 Hz nos da 0,01667 segundos, o lo que equivale, haciendo la respectiva conversión a un submúltiplo en milisegundos, a 16,67 milisegundos. Es importante tener en cuenta estos valores porque, como lo vamos a observar más adelante y lo vamos a entrar a definir y a resolver, estos valores los vamos a necesitar para desarrollar nuestros cálculos de los parámetros de conversión de AC/DC en nuestro circuito. De igual forma, esa conversión de una señal AC/ADC se establece a través o se origina a través de una señal rectificada. Observen que aquí tenemos la señal original de la red, la señal senoidal, y que a través de un puente rectificador, ¿sí?, se convierte en una onda senoidal rectificada, pero entendiendo que en el rectificador, cada etapa del rectificador lo que hace es dejarnos en la parte positiva cada una de las señales, convirtiendo tanto la señal positiva como la parte negativa de la onda en una señal rectificada positiva, y esto nos da como resultado que el voltaje pico senoidal de entrada es igual al voltaje pico de la onda rectificada. Pero ha de tenerse en cuenta que el voltaje de salida de la onda rectificada es 2 veces es 2 veces la señal senoidal de rectificada o entregada. Entonces, vamos a decir que si la red, o mejor, la frecuencia rectificada de salida debe ser 2 veces la señal de la frecuencia de entrada senoidal. Entonces, dando o teniendo en cuenta, retomando el ejemplo, con una frecuencia de 60 Hz, la señal rectificada que tendremos en la salida será de 2 veces esa frecuencia de onda rectificada, que va a ser 120 Hz. Los valores también los vamos a tener en cuenta porque cuando hagamos la respectiva rectificación de nuestro conversor AC/DC, pues vamos a obtener el doble en la salida de acuerdo a nuestra señal de entrada, el doble de nuestra señal de salida. De igual manera, vamos a hacer una corrección de nuestra onda senoidal para eliminar o mejor disminuir los valores de rizado o obtener un factor de rizado. Entonces, ese factor de rizado, que es el que tenemos para que la señal tienda a ser una onda continua, una señal continua, entonces también existe unas ecuaciones que nos permiten hacer ese cálculo de esos parámetros. Si tenemos el factor de rizado, que lo vamos a definir como R, y vamos a decir que ese factor de rizado es la mitad del valor pico a pico del rizado, BR de pico, sobre 2 veces el valor del voltaje, medio o de continua de salida en voltaje DC. Entonces, tenemos esta ecuación que sería el factor de rizado. Considerando que podemos tener un factor de rizado pequeño, que debe estar entre el 1 y el 5%, para que ese rizado tenga una buena calidad y nos permita una señal de salida óptima. Si el factor de rizado es grande, mayor al 10%, consideramos que tiene un alto rizado, y esto tiene como consecuencia causar ruido
vibraciones o fluctuaciones en los motores o en electrónica sensible. Este es uno de los temas que hay que tener en cuenta y que muy seguramente ahorita los vamos a considerar cuando nosotros pasemos a desarrollar nuestro trabajo en el día de hoy, calculando estos factores para implementar o para calcular tanto los factores de rizado, que es el valor o la mitad del valor pico a pico del rizado, y el voltaje o el valor medio o de continuo de la salida de voltaje DC. Entonces vamos a volver a retomar estas ecuaciones eh, en un momento. Dentro de estos cálculos de parámetro AC también tenemos que ese voltaje rizado pico a pico es 1 sobre 2 veces por la frecuencia de la señal de entrada senoidal. Entonces, observemos que aquí tenemos, esta es nuestra frecuencia de entrada, aquí están bien definidos los parámetros. Tenemos el voltaje pico, el voltaje RMS y el voltaje pico a pico, que es entre la cresta superior y la cresta inferior de nuestra onda senoidal. Y obviamente ese factor de rizado pico a pico, eh, en el caso anterior decíamos que un factor de rizado de buena calidad está entre el 1 y el 5%, y para el desarrollo de este ejemplo vamos a escoger precisamente ese rizado óptimo de un valor del 5%, podría ser menor, y entonces esto nos da o es equivalente a 0.05. Entonces el voltaje rizado pico a pico va a ser igual al valor eh, o al factor de rizado, que en este caso es 0.05 o el 5%, multiplicado por el voltaje de pico, que en este caso sería este valor que hay acá. Ese voltaje de pico, acordémonos que es 0.05 por 110, que sería el voltaje de alimentación BRMS, que lo veíamos en este ejemplo. Bueno, para este ejemplo era 115, aquí vamos a tomar 110, perdón, 110, modificamos el valor de entrada del voltaje, lo multiplicamos por 0.05, que es nuestro factor de rizado, y por raíz de 2 para, acuérdense que este sería, este valor que hay acá de 110 por raíz de 2 es el voltaje que pico. Y eso nos da un factor de rizado pico a pico de 7,78, lo aproximamos a 107,8. Entonces, con estos valores y la data que tengamos sobre el motor, con base en su corriente nominal, pues enseguida vamos a calcular o calcularíamos eh, los parámetros del diseño de parámetros de nuestro circuito propuesto. ¿Cuál es nuestro circuito propuesto? Entonces nos dan una data de fuente de alimentación, el voltaje de entrada senoidal es monofásico, y nos dicen que ese voltaje de entrada es de 115 voltios RMS. Mire que aquí nos están dando un valor RMS o range medio square. La frecuencia de la línea nos la están definiendo como 60 Hz. Es importante, y ahora lo vamos a ver, que esa frecuencia de línea permanezca sin variaciones, porque algunos de ustedes en su trabajo inicial del cálculo de la señal SPWM calcularon con una frecuencia de 50 y de 70 Hz. Variaron la frecuencia de línea, y la frecuencia de línea no se puede variar. En los cálculos anteriores del SPWM se planteaba también una frecuencia de 60 Hz, y algunos de ustedes hicieron esas modificaciones. Por lo tanto, esa fase del diseño de la señal SPWM también tiene que ser ajustada de acuerdo a estos valores. Y muy seguramente por eso en su salida inicial del SPWM les daban distorsiones o no obtenían la señal correspondiente de manera adecuada. ¿Cuáles son los parámetros del motor? Observemos que los parámetros del motor, el voltaje de fase está, digamos,
acorde con el voltaje de entrada, 115 voltios RMS. La potencia del motor es 1.3 HP o horsepower, o caballos de trabajo. La corriente nominal que nos están dando, que es importante también que la tengamos en cuenta, 1.3, perdón, 9.5 amperios, excúsenme, corriente nominal 9.5 amperios, el factor de potencia 0.82, que es el mismo que conocemos como coseno phi, y el rango de operación de frecuencia, que finalmente es el que ustedes en el diseño de, de la fase de salida a la alimentación del motor tendrán que variar y tendrán que tomar dentro de estos unos rangos, por lo menos tres valores, que pueden ser, que pueden estar o que deben de estar entre 40 y 120 Hz. Y deben de calcular también, o se deben de calcular los parámetros del conversor ACDC, que es la siguiente fase que ustedes deben desarrollar. Dentro de eso, entonces, ustedes ¿qué deben determinar? Deben determinar el voltaje rizado, que ya lo veíamos en una de las diapositivas. Vamos a determinar el voltaje rizado, que es este, el voltaje rizado, y vamos a determinar el capacitor de filtrado, que es el que debe de estar en la siguiente fase de la etapa de rectificación, y debemos de calcular el voltaje de cada estudiante. Entonces, para eso, pues obviamente nos vamos a tener que ajustar a los parámetros que nos están presentando en la solicitud que nos hacen en la guía de aprendizaje, ¿no? Entonces todos vamos a ir un momento a la guía de aprendizaje, si son tan amables. Abrimos la guía de aprendizaje y vamos a mirar dentro de eso, vamos a mirar en la guía de aprendizaje, vamos a obtener lo siguiente. Observemos que aquí volvemos a retomar los parámetros que ya les presentaba y que nos están pidiendo acá, en esta guía de aprendizaje. Nos están pidiendo que calculemos los parámetros de diseño del conversor AC y DC del filtro, perdón, sí, calcular los parámetros del conversor AC y DC del filtro pasivo y construir en el software la simulación de circuitos eléctricos del conversor AC-DC y de el filtro pasivo. Pero esto va ligado también a analizar en el osciloscopio, responder argumentativa a las preguntas y presentar los avances en el foro de la actividad. Pero esto está ligado también a algo que es supremamente importante, que es eh, nuestra plantilla para la entrega de la fase 4. Entonces aquí viene algo supremamente importante y que pues lo vamos a trabajar. Si ustedes no lo han desarrollado, lo vamos a desarrollar. De acuerdo a los parámetros anteriores dados en la guía, fíjese que estamos hablando de dos documentos muy importantes, la guía y la plantilla donde se deben de desarrollar estos cálculos. Entonces acá, obviamente, tendremos que hacer, lo primero que vamos a hacer es el cálculo del voltaje rizado. Luego vamos a hallar la capacitancia y voltaje del capacitor de filtrado y vamos a hallar el voltaje continuo, ¿cierto? ¿Con qué vamos a hacer eso? A ver, ¿quién me quiere colaborar en acordarme cómo vamos a hallar estos valores? El voltaje rizado, el capacitor de filtrado y el voltaje de continuo. ¿Qué vamos a utilizar ahí? ¿Quién me puede colaborar? A ver,
¿Quién me podría decir cómo calcular el voltaje rizado de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Cuál sería la ecuación que utilizaríamos? ¿Me están escuchando, por favor? Es el porcentaje de Sí, profe, profe. ¿El voltaje rizado es el qué? ¿El porcentaje de qué? de 1 a 5%, que es el límite, más por la raíz de 2 por 115 BRMS, creo. Para Exacto, calcular. exacto. Entonces el voltaje rizado sería, bueno, calculo el voltaje rizado pico a pico, que sería ¿qué? Se puede tomar ahí un valor diferente de 1 a 5, por ejemplo, 0,4. Se puede tomar 0.04, correcto, que sería el 4%. Otro podría tomar el 0.03%. Otro podría tomar el 0.05%. Otro podría tomar el 0.02%. Digamos que depende de cada uno de cuál es digamos, el valor. Si yo tomo ese valor, tomemos uno, no sé, ¿quién tomó el 0.4%, que fue el del ejemplo? ¿Cuánto nos daría ese voltaje rizado pico a pico? Tomando 0,04%, Sí, señor, ¿cuánto nos daría? 6,5 voltios. Entonces, ¿y cómo hacemos la multiplicación? Sería 0.04 por, ¿cuál es el 115, voltaje? 115, 115 que es el valor RMS, por por raíz de raíz. 2, ¿cierto? Sí, Eso nos señor. da 6 punto ¿qué? 5. 6.5, perfecto. Entonces ya tendríamos un valor ahí, ¿cierto? Ese valor de rizado, acordémonos, luego lo tomamos y debemos determinar qué. Creo que El el condensador. capacitor. El valor del capacitor, correcto. ¿Cómo calculo ese valor del capacitor? Tomamos la corriente nominal del motor y la dividimos por Sí. Bueno, la fórmula que nos dice inicialmente que el voltaje de rizado pico a pico es igual a, eh, al valor nominal de la corriente dividido entre dos veces la por frecuencia la frecuencia que de entrada, 60. De línea. exacto, la frecuencia de entrada o de línea por el capacitor, ¿cierto? Y de ahí Sí, hacemos el despeje de qué, de capacitor. de capacitor. ¿Cómo nos queda esa ecuación entonces? Esa ecuación queda corriente dividido Sí. 2 por la frecuencia por voltaje rizado pico a pico. Bueno, hagamos todos el ejercicio, por favor. Se trata de que vayamos, abran digamos, el Word, editen con las ecuaciones de Word y vayan haciendo el ejercicio. Entonces vayamos aplicando esas ecuaciones y vamos a hallar entonces el valor del capacitor para cada uno del factor de rizado que escogieron y de acuerdo al voltaje rizado pico a pico. ¿Quién me puede decir si ya tiene el resultado? ¿Qué valor le dio el capacitor? 12,179 microfaradios. 12.7, 179. 179 microfarads. Ahí hay que tener en cuenta Perdón, eh, milifaradios. milifaradios, eso iba a decir yo. Ahí hay que tener en cuenta, y es fundamental en ese cálculo, las unidades del capacitor. Acordémonos que, que ahí nos puede dar, si nos da valores exponenciales de 10 a la menos 3, serán milifaradios. Si nos dan 10 a la menos 6, serán microfaradios. Si nos da un valor de 10 a la menos 9, serán nanofaradios y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿quién Buenas otro? Aquí, noches. buenas noches. Sí. Sí, lo que ¿Quién pasa es otro? que en la webconferencia la directora nos decía que podíamos también calcularlo con una corriente más baja, que no es ideal calcularlo con la máxima, sino con una más baja. Por ejemplo, yo la tomé Excelente. de 8. ¿Está correcto o no está bien así?
está, digamos que revisemos los parámetros que nos dan, porque si usted se va muy por debajo, la corriente nominal que nos dan 9.5, ¿cierto? Digamos que yo puedo tener un porcentaje más, perdón, por debajo, que podría ser de 8.5 o 9 amperios, ¿correcto? Porque muy seguramente si tú te bajas demasiado, puedes tener problemas. Ya, sí, de hecho estaba intentando pues, simular el conversor ACDC y no uso por ninguna parte nada, entonces me imagino que fue por eso. Entonces voy Claro, a y muy rectificar los seguramente cálculos. que Yo lo tomé en exacto, 8. correcto. Ese puede ser una de las razones. Ahora vamos a mirar cuáles pueden ser otras razones, ¿no? Esa podría ser una. Entonces no nos bajemos, aunque es correcta la apreciación que se daba en la conferencia por parte de la ingeniera Lady, no nos bajemos tanto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces hagamos esos ajustes entre 8.5, 9 y trabajemos con esa corriente nominal, ¿correcto? ¿Sí? Yo la dejé con los 9.5. 9.5 y bueno, pues miremos a ver cómo se nos comporta al final, ¿no? Bueno, y Yo el le hice 9. voltaje, señor, lo escucho. Yo le hice 9. 9 de Bueno, 9. sí, perfecto. Eh, ¿Cómo calculamos el voltaje continuo? Profe, la Entonces se fórmula es multiplica. voltaje pico menos el voltaje rizado pico. Correcto, correcto, ¿No correcto. ves? Valor nominal, creo. Sí, el valor nominal de la corriente de continuo. ¿Sí? Todos Dar estamos, aproximados. todos estamos de acuerdo con eso, con esa ecuación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. ¿Y cuánto nos da ese voltaje continuo? En mi caso, 159.8. No sé si estará bien. Perfecto. No, acuérdese que ese voltaje continuo, volvamos a la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? ¿Es voltaje de qué? ¿Cómo se calcula? Voltaje Volver. pico menos voltaje rizado pico. Correcto. Voltaje pico menos voltaje. Entonces, observen que ahí de qué Sí, va a depender, de cómo yo escogí el factor de rizado, ¿cierto? Mi porcentaje de rizado, pues me va a variar que mi voltaje de rizado, ¿correcto? Entonces, esa variación del voltaje continua dependerá de eso y no a todos nos puede dar lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Buenas noches. Sí. sí, Buenas señor. noches. Qué Es pena. cor- Sí, Pero sí. lo que pasa es que yo, el voltaje continuo mío dio 158.54, Sí. pero cuando hice la implementación de Proteus me dio 161. No sé si ese margen es aceptable, que pudo haber pasado ahí. Eh, Tú no ajustaste ese 158.51 que te acabé de escuchar. Tú trata de ajustarlo a 159 o sí, a 159 Listo, está bien. y para el análisis de Proteus. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo tomé el porcentaje realizado del 5%. Sí, 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 La sí, corriente la bajé a 9 amperios. sí, Por eso el condensador me dio de 9.22 microfarads. sí. Eh, entonces, digamos que el voltaje continuo teórico me dio 159, pero el Proteus me da 161. Y obviamente yo conservé el microfarad, pues los microfaradios del condensador tal como se calcularon. Bueno, es probable que haya, digamos, el simulador se lo aproxima a 161, ¿cierto? Es posible que la simulación lo tome de esa manera, pero habría que mirar mm, o determinar, digamos, si es por el nivel, en este caso, permítame, yo miro una cosa acá. ¿Qué frecuencia estás trabajando con qué? ¿Con 60?
Sí, señor, con 60. Y así lo trabajaste en la primera parte, ¿cierto? Sí, señor, en la parte de rectificación, sí, tal cual. Pero acordémonos de algo. Voy a retomar algo acá. El voltaje, el valor medio o de continuo de salida es el voltaje pico menos el voltaje rizado pico, ¿sí? Sí, señor. Y entonces ahí habría una cosa. El voltaje rizado pico a qué es igual al voltaje rizado pico a pico dividido entre 2. Sí, señor, perfecto. Acuérdese que es la mitad, ¿no? Revisen eso todos, Sí, señor, sí, no, tal cual, así se hizo. ¿sí? Porque ahí puede haber un error también. Entonces revisen esa parte. Eh, ¿Quién es tu tutor? Profe, creo que es usted, sí, señor, es usted. Envíemelo y yo lo miro y digamos eh, digamos, no, comparamos los cálculos y envíeme el enlace de la simulación y yo lo reviso. ¿Perfecto? Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, bueno, sigamos Ingeniero, adelante. Señor, lo ese escucho. voltaje que estamos calculando ahí, ese voltaje es el de la salida del rectificador. Del valor medio de continuo, sí, señor, de la salida del rectificado. Sí, señor. Ah, gracias. Acuérdese que ese voltaje es muy importante cuando vayamos a la siguiente fase del conversor DCAC, ¿no? Sí. O A sea que ver, el voltaje para calcular el voltaje del capacitor es diferente a ese voltaje, ¿sí? claro, total. Total. Acordemos que ese voltaje del capacite de salida es voltaje pico menos el voltaje rizado de pico, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es el voltaje de pico en este caso? El calculado. 6, es el voltaje rizado pico, pico a pico, ¿no? No, pico. Pico. Voltaje pico menos el voltaje rizado pico. 162.6 en el ejercicio que estamos haciendo. Sí, en el suyo, Sí. con sus valores. Y el voltaje rizado de pico, que sería R de pico a pico dividido entre 2. Acuérdese que el voltaje rizado pico a pico, usted lo haya como 0.004, que creo que es su caso, Sería, 00, sería ¿sí? 3.25, ¿qué? Correcto, 3.25. Sí, 3.25. Bueno, entonces, ¿cuánto le da eso? Le da Volta, 100, 59.35 voltios. perfecto, Voltaje de salida, ¿sí? correcto, correcto. Todos estamos claros ahí, de los que están dentro de la presentes en estas CIPAS, porque no estoy Claro escuchando que sí. sino tres voces, me preocupa el resto. Hay una dama, no la he escuchado. Profe, una pregunta. Señor, Es que nosotros estamos con un tutor que está incapacitado, entonces no, todavía en este momento no contamos con la nota de la fase anterior y sí, tampoco nos ha podido retroalimentar nuestros aportes, entonces no sabemos cómo seguir avanzando y eso. bueno, ¿cuál es su nombre? Juan Sebastián Pedraza Solano. Juan Sebastián, para usted y todos los compañeros que estaban, lamentablemente nuestro compañero tutor tuvo un Sí, percance, una situación de salud, pero para darle respuesta a su pregunta, nuestra directora, la ingeniera Lady Catherine, está tramitando para que las personas que estaban asignadas al tutor sean restribuidas entre el resto de tutores y podamos seguir vale, acompañándolos tanto en la realimentación como en el proceso de calificación de la fase 3. Entonces, vale, profe, muchas para gracias. la tranquilidad suya y el resto de compañeros, les puedo comentar eso. Gracias. Bueno, volviendo al tema,
Entonces, observemos que ya esta parte de nuestra plantilla de la fase 4 estaría, ¿qué? Solucionada, ¿cierto? ¿Correcto? Mire, ya Sí, tendríamos aquí los cálculos con el editor de qué. Entonces, aquí podemos ir al editor. Eh, Vamos al editor, esperen, el inicio, miremos profe, acá. el inicio. Al inicio, sí, señor. Y aquí vamos al... Ah, no le apareció. no, no me Eh, apareció. debería Espera a ver, porque aparecer. es que, sí, diseño de tabla, es que, a ver, creo que es acá. Creo que es acá, Una consulta. señor. Es que el voltaje rizado dice que voltaje de salida de corriente continua R está Sí, de pico menos voltaje rizado, de pico, pico, de pico. Sí, señor. No pico a pico, sino pico. con señor. Listo, a mí me dio 155,6, ¿eh? Sí, Menos el voltaje rizado me dio 7,8 sobre 2 y me da sí. 150,6 de corriente directa. No sé si eso sí Sí. estará bien o ¿Cuánto es su voltaje rizado de pico? ¿Cuánto le da? mi voltaje rizado de pico me da 4, no, es decir, yo puse otro ejemplo, 4,8, ¿sí? Multipliqué, sí, Cuatro punto ocho. Si fuera 9,6 el de pico a pico, ¿no? no, sí, claro, lógicamente Ah, bueno, multipliqué mi 115 bueno, breve por raíz de sí, 2 sí, por el porcentaje de rizado, que es el 3%, eso me sí, da mi 0,8 de voltaje de rizado, ¿sí? sí, Y para obtener el voltaje rizado de pico pico, lo dividí, me toca esto, de 9 corriente luminar por sí. sobre 2 por 60 Hz por condensado, pero obviamente no sé el valor de condensado, tengo que separarlo, ¿no, profe? Claro, tiene que despejarlo de ahí. Su valor de condensador, de Ahí capacitor de filtrado o capacitancia del voltaje, lo tiene que sacar de esa ecuación, ¿sí? De la señor, ecuación, de esa ecuación que usted está mencionando, ¿sí? ahí, de ahí salió el condensador de 15.000 microfaradios, ¿sí? O porque da 15.000. 15, sí, porque da 15 milifaradios. ¿Sí, profe? Bueno, pues no sé si la frecuencia tengo que multiplicarla o por 2 o es que lo dice por 60 Hz. Acuérdese que el valor del capacitor es igual a la corriente continua de carga dividido entre 2 por la frecuencia de entrada por el voltaje de rizado pico a pico. Profe, significa que tengo que multiplicar 2 por 60 Hz por 4,8 del voltaje pico pico. No, ahí es el voltaje de rizado completo, el pico a pico. El 9, en este caso sería 9,6. En ese caso sería 9,6, no Claro, 4,8. porque es el pico a pico, caballero. Ahí donde Dice que está yo. esos son los errores que se cometen. Pero para eso estamos acá, para aclarar, hacer ese tipo de claridad. Bueno, señor, no me lo sabía. Gracias, Listo. profe. No, con todo gusto. Bueno, vuelvo a hacer una pregunta acá. De los compañeros que están presentes, quisiera escuchar la voz de otros compañeros. ¿Qué opina Juliet? ¿Le quedó claro? Sí, profe. Incluso yo también lo hice así. Bueno, Juliet. Sixto, Sí, profe, ya hice esa parte bueno, también. perfecto. Entonces vamos a continuar acá con la presentación. Vamos a volver a la presentación y vamos a mirar. Entonces, observen que estamos aplicando estos parámetros, ¿no? Este parámetros y que de acuerdo a eso hemos calculado unos valores de nuestra señal, ¿qué? Nuestra señal rectificada.
Pero también tenemos otra parte que tenemos que desarrollar en este trabajo, ¿sí? Una vez tenemos esto, entonces tenemos que hacer la conversión o la construcción del conversor DC-AC para la alimentación al motor. Entonces, en esa construcción hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, haber desarrollado el trabajo de la fase 4 de forma eficiente, haber construido de manera correcta la señal de control SPWM, ¿cierto? Que es la que nos va es la señal que vamos a entregarle a nuestro conversor AC-DC, perdón, a nuestro conversor DC-AC. Entonces, es importante que tanto el conversor AC-DC del que acabamos de hablar, las variables que acabamos de calcular, como la señal de control SPWM que construimos en la fase 3, la hayamos construido de manera correcta. Y uno de los aspectos a tener en cuenta primero es la frecuencia. Estamos trabajando con frecuencia de 60 Hz y no con frecuencia ni de 50 ni de 70, como algunos de ustedes enviaron los cálculos. En mi caso particular hay varios que trabajaron con 50 y con 60 de los grupos que estoy orientando y que obviamente dentro de las recomendaciones les pedí que hicieran los ajustes correspondientes. Adelante, Juan Sebastián. Te escucho. Gracias, profe. Una pregunta. Bueno, en cuanto a la fase anterior del SPWM, bueno, se trabajaron los cálculos la configuración del sistema SPWM con 60 Hz, pero nos están indicando que hay que trabajar en un rango de 3 valores de frecuencia de 40 a 120. ¿Esa frecuencia que se varía es la que se varía en el SPWM? No, señor. No sabiendo se varía, ¿en qué parte No. se varía esa frecuencia? Ya vamos para allá. Vale, vale. Sí. Gracias. Digamos que tenemos un rango de 60, pero ya vamos a definir esa parte. Construir en un software de simulación los circuitos del sistema conversor DC-AC, el cual debe quedar unido al conversor AC-DC y al sistema de control SPWM. Es decir, vamos a ir configurando un solo circuito. Y para ello, entonces, se debe llevar la señal SPWM que construimos en la fase anterior y llevarlo a 2 driver manejadores IR2112 que alimentarán las puertas del puente H. Y ese puente H, pues obviamente va a estar conformado ¿por qué? Por MOSFETs o por IGBTs, dependiendo de qué, de la corriente del motor. En este caso, el IGBT que determinemos dependerá de esa corriente del motor que vamos a alimentar. Entendiendo también que hay una claridad. En el software de Proteus no tenemos motor trifásico, entonces nos toca utilizar un motor monofásico y adaptar la señal trifásica a ese motor monofásico haciéndole unos diseños para incorporarle para incorporarlo dentro de la simulación. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. De la salida del puente H se debe diseñar y colocar filtros pasivos pasabajos antes de alimentar el motor, ¿sí? Y debe ser necesario realizar las correcciones, ajustes y mejoras a los cálculos matemáticos. Entonces, habrá algunos cálculos matemáticos que deben de irse ajustando de acuerdo a ese. Y aquí está el enlace correspondiente que también está en la presentación que hizo la ingeniera Caterine en el data chip y está en la presentación que ella les envió también. Igual yo también voy a enviar esta presentación para que ustedes tengan esa información. Pero esta información se dio para conocer las características de el IR2112. ¿Sí?
Profe, qué pena. señor. Ese driver, bueno, pues, es un equipo muy Perdón, sofisticado. ¿Me perdón escucha, que profe? no le estoy escuchando. Aquí ya me escucha ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ese controlador y el tema 12 es muy sofisticado y tiene pues unas funciones muy avanzadas. Pero entonces él funciona con una señal de entrada para los MOSFET altos y una señal de entrada para el MOSFET bajo, ¿sí? La pregunta es, ¿yo le dejo la misma señal SPWM tanto al alto como al bajo o la tengo que invertir? Es la pregunta. A ver, no, no, es que te estoy escuchando entrecortado. Pero permítame, yo creo que en este esquema le voy a aclarar que alcancé a captar parte de su pregunta. Entonces, esta parte de control que estamos viendo acá, ¿qué es? ¿La parte de control viene de dónde o cuál es? Es el ¿Es el WM, no, SPWM. profe? Este viene del SPWM, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Entonces voy a dar un salto acá. Voy a dar un salto a la siguiente diapositiva. Este esquema simbólico, digamos, es el que nos va a permitir a nosotros tomar esta señal de control del SPWM por bloques, al igual que lo hacemos con nuestra señal de rectificada. Aquí también lo hacemos por bloques. Observen que aquí está conectada la carga que sería que El motor. el motor, Motor. exacto. Y Ahí faltan, observemos ahí aquí, faltan. Ah, ya. observemos aquí, mire. Aquí viene la señal SPWM. Aquí voy a tener, que creo que con eso contesto tu pregunta, aquí voy a tener el driver 1 y el driver 2. ¿Cuáles son los drivers? IR2112. Exactamente. Y observe que el driver 1 va a estar conectado a qué? A Al dos MOSFET alto y MOSFET. al MOSFET bajo. Exacto. Y el driver 2 va a estar conectado a qué? Al otro Igual, grupo, ¿cierto? a otro ¿Cierto? grupo. ¿Sí? Profe, o sea que en ese caso no es en diagonal como un puente HS, en diagonal Correcto. no. No, por eso estoy presentando este diagrama. No sé si Vale. eso contesta su pregunta. Creo que sí, lo que pasa es que tengo entendido que no pueden estar los dos MOSFET en una misma línea encendidos al mismo tiempo. Entonces, si yo les ingreso la misma señal SPWM, él Sí. internamente genera el retardo necesario o hay que configurarlo en la señal, invirtiéndola, haciéndole un delay. Es la Eh, pregunta. No sé si me entiende, ya, profe. sí, 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 pero permíteme ya. Es que te estoy escuchando entrecortado, pero entiendo lo del delay. Y permítame, mire, acá por este lado tenemos la señal SPWM y por esta parte está la señal de voltaje que proviene del rectificador o conversor AC/DC, que es esta. Y aquí, ¿qué se está entrando? La señal de qué. Es el voltaje continuo, los 160 Correcto, y algo. Sí. correcto. ¿Sí? Bueno, voy a ir un poquito más abajo y ya me devuelvo con ustedes para hacer algunos cálculos. ¿Qué es importante? Voy a irme a una diapositiva, digamos, que nos va como a aclarar un poco más. No sé si están observando este diagrama. Este Sí, señor. debería Sí. ser el diseño del variador de frecuencia final, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Esta parte que es lo que hicimos de la señal SPWM, que tiene las 4 amplificadores, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Observan? Y sí, mire que aquí señor. tengo otro que El creo que es diferenciador. exacto, que creo que es la que nos resuelve, El inversor, profe. exacto, Profe, que pero nos una resuelve, pregunta ahí. señor. Bueno, el inversor maneja mayor voltaje, pero si yo le coloco una compuerta no que maneja 5, ¿es posible?
que me invierta la señal, una compuerta, Mm, o no es pues la verdad, recomendable. no, yo no lo recomendaría, no lo Vale, recomendaría, ¿sí? vale. Y observen, mire, aquí están los que, los drivers, ¿cierto? Los IR2112, ¿cierto? Aquí está el puente H, y mire la distribución del puente H, cómo está, ¿sí observan? Y cómo llegan las señales de los drivers. Esta Sí. imagen les va a quedar a ustedes para que ustedes como el cuento, la mastiquen, ¿cierto? Esa imagen, depende, la imagen usted no la compartieron o ellas ya están ¿Cómo? esa imagen ya no la había compartido o usted no la va a compartir ahora. No, esta está dentro de la presentación y la presentación se las comparto. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, porque como ¿Listo? dice, aclaro un Pues, montón de dudas. perfecto. Y aquí mire que aquí están ¿qué? Los filtros, que estos condensadores y estas inductancias son diferentes a este condensador que se calculó aquí en la conversión a CDC. Muchos están confundiendo esta parte con esta parte y son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, Tengo observen otra algo más. pregunta. Sí, permíteme, yo termino y ya te Vale, vale. atiendo la pregunta. Y observen que aquí hay otro condensador que es un condensador de acople para la tercera fase, es decir, para poder acoplar mi motor monofásico, ¿a qué? A esta línea. A un Señor. trifásico. Exacto, exacto. Y este condensador también les decimos cómo calcularlo. Permítame, yo voy a devolverme. Voy a devolverme. Mire, motor trifásico en red monofásica, cálculo del condensador. Este cálculo de este condensador es de este condensador que está acá. Y el otro cálculo, este cálculo es que tenemos que desarrollar también, es el cálculo de los filtros, ¿correcto? Entonces me voy a centrar un momentico acá, pero antes voy a escuchar la pregunta. Hay dos preguntas. Adelante. Profe, una pregunta, para calcular ese condensador, también piden el valor de la inductancia. ¿Esa inductancia es una constante? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya Ok. te contesto eso. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo recomendable? ¿O qué es lo que yo sugiero? Podemos calcular el valor del capacitor, ¿cierto? ¿Sí? Y el valor de la inductancia lo podemos tomar de valores comerciales, ¿correcto? ¿Me estoy haciendo entender? Correcto, sí, señor. O puedo hacer lo contrario, pero para mí lo más ideal o digamos, lo más recomendado, no hablemos de ideal, lo más recomendado es calcular el capacitor y el valor de la inductancia, tomar valores que sean comerciales, ¿cierto? Y que dentro de los cálculos se nos ajusten a mi diseño, ¿cierto? O sea, Porque, con el valor señor, de la capacitancia ya se puede calcular el valor de la inductancia. si usted toma un valor comercial de la inductancia, solamente tendría que calcular El el capacitor. condensador y mire que hay una condición sine qua non, que es ese valor en microfaradios, de acuerdo a la diapositiva que ustedes están observando. ¿Y cómo se calcula eso? No sé si hay otra pregunta en relación que sea diferente a esto. O veo dos manos levantadas. Si gustan, abran su micrófono y me preguntan. Adelante. No, yo creo que tiene que ver con el inductor. Bueno, entonces desarrollemos esto, ¿le parece? Bueno, entonces mire, a la salida del puente H se debe colocar un filtro pasabajos pasivo, el cual se calcula con los siguientes criterios. Esta es que la frecuencia de corte ¿qué? Mínima, profe, Mínima. 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 Y es el valor 10 por la frecuencia de paso. Y esa es la frecuencia de señal ¿qué? Que nos da- Los 60 Hz. Exacto. O sea que si es 10 por 60,
¿Nos da qué? 600. 600, listo. Ya tengo la frecuencia de corte mínimo. Frecuencia de corte máximo es la frecuencia máxima a eliminar sobre 10. ¿Cuál es la frecuencia máxima a eliminar? Es la frecuencia de señal triangular que ustedes ya calcularon en el SPWM. Sí, que ronda ¿Sí? entre los 900 y los 1200. Exacto. Entonces, 900 sobre 10 nos daría ¿qué? 90. 90. Y bueno, la frecuencia promedio ¿a qué es igual? Sería Frecuencia la mínima más frecuencia de frecuencia corte máxima mínima dividido más la 2. frecuencia. Exacto. ¿Cuánto nos da eso? 690. 690, ¿cierto? Bueno, para los que ya han hecho el cálculo, y esa frecuencia de corte promedio es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. Cuando yo les digo, tomen un valor comercial de inductancia X y sobre ese valor calculen la capacitancia, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en ese cálculo? Que el condensador sea el valor del condensador sea ¿en qué? En microfaradios. Y que finalmente, mire lo que sucede cuando hacemos eso. Mire lo que sucede cuando hacemos eso. Mire. Observen que voy a tener, mire, 2 veces el valor de la inductancia por el capacitor calculado y el valor de la inductancia por el capacitor calculado. Y eso lo voy a conectar a la salida, mire, a la salida del puente H. Mire. Y eso va ¿a dónde? A una fase del motor y a otra fase del motor. Y la tercera fase la voy a conectar en puente con el condensador que voy a calcular. ¿Correcto? No sé si eso responde las inquietudes. Sí, profe, yo creo que está claro. Porque yo estoy encontrando en lo que me han enviado algunas cosas que no comparto, porque se puede volver algo circular. Digamos que si yo utilizo esta ecuación, una ecuación con 2 incógnitas, ¿cierto? O podría hacer algo, otra alternativa. Ya le doy la palabra. Otra alternativa es, escojo un condensador, ¿cierto? De un rango de microfaradios con una característica de tensión equivalente a la tensión que tiene que soportar digamos, con base en los cálculos, y calculo la inductancia, pero capacitores comercialmente es más fácil ubicarlos, inductores es más complejo. Si en el caso de que fuéramos a hacer una implementación de corte real, entonces yo ahí lo que busco es eliminar, digamos, el factor más crítico, que en este caso es la inductancia, por valores de inductancia de carácter comercial. Es mi sugerencia. Adelante, las 2 preguntas. Pedro y... Sí, profe, al seleccionar esa inductancia en valor comercial, toca seleccionarla teniendo en cuenta la corriente del motor, ¿no? Obviamente. O sea, no nos podemos olvidar que es 9.5 amperios, ¿no? Correcto, toca mínimo 9.5. Exacto. Y ahí sí es mejor irse uno, digamos, o Más justo arribita, o sí, un poquitico por arriba. Si correcto. encontramos algo de 10, de 10. Pues tampoco irnos al extremo, ¿no? Sí. Ahí hay que Sí, tener señor. cuidado. Listo. ¿Quién más desea? Sí, Veo 3 profe. manos levantadas. Por favor, Sí, me dan profe, su nombre. pregunta. Sí, señor. Exactamente en qué sentido se refieren cuando dicen que valor comercial de, digamos, una inductancia o capacitancia. A ver, si nosotros vamos a los datasheets, espere, yo voy a abrir por acá una página y voy a colocar acá. Google.
A ver, las inductancias comerciales, pues es un componente pasivo que la podemos encontrar en diferentes tipos de características, ¿cierto? Eh, y, por ejemplo, algunas pueden estar en valor de microhenrios y otra en valor de milihenrios, ¿cierto? Si nosotros, digamos, buscamos valores en milihenrios, ¿sí? Que creo que es lo que la mayoría está. Permíteme. Estoy buscando. Entonces, podemos encontrar, digamos, eh, una tabla comercial, eh, ¿sí? Que nos indique, aquí buscando. Observamos que, mira, ahí del orden de, podemos tener varios tipos de acuerdo a qué, de acuerdo a la tolerancia, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a la corriente, de acuerdo a su resistencia máxima en ohmios, y ahí hay una tabla, pues yo no la estoy observando en otro computador, pero nosotros podemos estar en unos rangos de inductancias, ¿cierto? Del orden de los milihenrios, regularmente encontramos de 320, ¿sí? De eh, 750. Y entonces podemos elegir sin lugar a equivocación eh, inductores que comercialmente sean, digamos, conseguibles, porque digamos que en un cálculo en donde nosotros determinemos el valor de la inductancia, regularmente siempre tendremos que buscar los rangos o por encima, un poco por debajo de esos valores que uno encuentra comercialmente, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, a eso hace referencia el hecho de escoger un valor de inductancia de carácter comercial que me permita ajustar este valor de capacitancia que yo necesito hallar, ¿sí? No sé si estoy siendo claro. Profe, o sea, Sí, profe, lo claro. que, lo que yo le entiendo es que podemos coger la corriente nominal y buscar la inductancia comercial. Sí, sí, pero digamos que más ajustada, el valor en ese sentido es más ajustado a la capacitancia, ¿no? Digamos que si yo escojo una inductancia, a ver, yo es que no tengo aquí una Un ejemplo, tabla. Señor, por señor, ejemplo, profe, sí, Ingeniero, yo escogí el valor de 9.25 milihenrios, el que está en el esquema, en el circuito. ¿Está bueno, bien? espere un momentico, ¿9 punto qué? 25 milihenrios. 9.25 miliamperes. Ya te doy una respuesta, digamos, frente a lo que yo estoy argumentando. Mm,
9 inductancias, 9 puntos. Pero mire que a mí me está dando aquí. $9.5. Estoy mirando aquí que me está viendo una tabla. Tengo de cálculo de inductancias. No, no me sirvió. Esta no me sirvió. No, es que estoy aquí mirando unos datos de inductancias y eficiencia y control de manejo. Mm, Bueno, aquí tengo algunos en micro, permítame ver. Me dices que, bueno, en microhenrios tengo comerciales de .47, 8.2, 82, 120, 220, 470, 560, 680 y 1000, ¿sí? Digamos que los valores que yo encuentro acá, la que tú dices es de 9, ¿qué? ¿9 punto qué? 25 9.25 milihenrios. milihenrios. Hay unas tablas. Mire que si uno la busca, pues puede que para el tema del cálculo sea viable, ¿cierto? Y la simulación nos permita el desarrollo de ese cálculo. Pero si tú comercialmente vas a buscar una inductancia de ese valor, comercialmente no la encuentras, ¿sí? ¿Sí? Entonces es ahí donde uno, digamos, sugiere o recomienda que se haga una escogencia que sea acorde con los valores comerciales. ¿Me hago entender? Para evitar Sí, eso, sí, sí, señor. ¿sí? Puede que sus cálculos y cuando usted vaya a desarrollar en la simulación le funcione perfecto, pero en la realidad no le va a funcionar. ¿Sí me hago entender? Digamos, la diferencia entre la simulación y la realidad es esa, ¿sí? Profe, pero Señor. en este caso que estamos pues, haciendo una simulación, podemos guiarnos por los cálculos, a simplificar todo, ¿no? Sí, sí, total, total, total. Pues digamos que es lo que uno haría, pero en la práctica uno lo que busca es eso, valores comerciales y aplica las fórmulas uno y uno, ¿eso qué le va a asegurar a usted? Le va a asegurar que su diseño, tanto simulado como práctico, corresponden, ¿no? Sí, 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 señor. sí. Eh, no sé si estoy, digamos, haciendo claridad o si en este paso genero confusión. Ahora, la idea no es generar confusión, la idea es que ustedes hagan su cálculo eh, de acuerdo a la ecuación, pero para mí es más como para ustedes tomar un valor
de uno de los dos, o del inductor o del capacitor, en este caso sería el inductor, y desarrollar la fórmula con ese valor, despejando solamente el capacitor. Hay una mano levantada. Pero, Adelante. ¿qué Sí, profe. inductancia nos recomendaría para hacer eso ahí? ¿Qué valor de inductancia? Vuelvo y les digo, ahí hay que consultar qué valores, si en el caso del compañero que, por ejemplo, le dio un valor de 9.25, qué valor en miliamperes, porque veo que la tendencia es en miliamperes, y qué valor, si ese valor se aproxima o se ajusta a un valor comercial, y si no ajustarlo al valor comercial que ustedes encuentren cercano a eso y utilizar ese valor. Correcto, ¿Sí? profe. ¿Sí? Adelante. Profe, gracias. Profe, una No, con gusto. pregunta que era importante que se le hice al principio, la cuestión del rango de frecuencias para manejar el control de la velocidad del motor. ¿Dónde modifico ese control ahí? Ya, es mi paso siguiente. Gracias. ¿Hay alguien que tiene una mano levantada, por favor, para como cerrar Sí, sí, tengo una duda con el motor. Estaba señor? mirando en Proteus y en Proteus creo que él se encuentra es el motor trifásico. Sí, Y mirando el esquema en el puente H ahí, ese motor que sí. se utiliza ahí en ese esquema es un motor, se podría decir que monofásico o bifásico de dos No, líneas, ¿cierto? es monofásico. En Proteus no hay sino monofásico. Si quiere, hagamos una cosa. Vamos a mirar este video, ¿sí? Y creo Bueno, que con eso vamos aclarando ya algunos aspectos que son importantes o relevantes para el tema del qué. Profe, yo tengo entendido que en Proteus es trifásico más no monofásico. Permítame, yo verifico eso, ¿sí? Por eso debemos hacer el cálculo del capacitor Sí, sí, porque para, tenemos, Sí, para trifásico AC. si el motor es Trifásico AC. trifásico, discúlpeme, yo hago esa corrección ahí, el motor es trifásico, no tenemos motores monofásicos, excúseme ahí y por eso tenemos que hacer este cálculo del condensador, que es el último cálculo que hacemos en esta parte, acá, en el cálculo de ese condensador. No sé si correcto, profe. ese es el video. Yo les envío y ustedes ven el video. Es que tengo aquí como un problema con el tema de conexión y no me está dejando. Pero vamos acá al tema de... Ahora ahí le compartí el video al chat por si lo quieren ver. Igual ya todo lo tenemos en Gracias. la presentación.
en el Teams. Sí, sí, señor. Gracias, ya lo miro. Profe, ahí también les compartí cómo lo haría yo. Profe, no tiene audio. ¿No tiene audio? No, sí se No, escucha señor. perfecto. No lo escucho. Ahora sí. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Sí, profe. Este uso tiene como ventaja. Sí. No lo estoy escuchando. Yo digo que sí, con las
Yo lo estoy escuchando. No, no se está escuchando nada. No tenemos audio. Es que tienes que reproducir el video. Es que hay dos videos que colocaron ahí, pero hay uno solo que se escucha.
Eh, disculpen, ustedes no están observando o escuchando el video, ¿cierto? Buscando No, Sí, sí. yo lo estoy viendo, pero en el enlace Yo que lo estoy enviaron, que escuchando no y tiene audio. Ah, viendo. ya. será cuando No ha terminado, ¿cierto? Entonces encendemos. Sí, No, señor. señor. No sé si lo podéis ver, ahí veis, aprecia encendido el buscapolvos, por lo tanto, esto es fase y este es neutro, porque no se enciende. Fijaos. Ahí lo veis, encendido. Por lo tanto, ya tenemos identificado. Quedan como 6 minutos. Comenzamos.
Ya terminó el video, disculpen. Tensión. Sí, ya prácticamente va a terminar. Bueno, Las perfecto. fases, como la Sí, ya terminó sea prácticamente. lo más parecida Ah, posible. bueno. Entonces volvemos acá, por favor. Para finalizar nuestros IPAs voy a dar respuesta a la pregunta de cómo vamos a regular la tensión. Acordémonos que dentro de la parte de la plantilla nos dicen que hay que diligenciar la tabla para cada una de las 3 frecuencias. Entonces, una vez que hemos hecho los cálculos de construcción de filtro pasivo pasabajos, entonces, y terminamos de hacer el diseño del sistema puente H, entonces vamos a establecer la frecuencia de señal de control, ¿cuál sería? De acuerdo a lo que hemos calculado. ¿Qué me puede dar respuesta? Senoidal, profe. ¿Cuál? Senoidal. Exacto, la frecuencia de señal senoidal. Esa frecuencia senoidal la podemos variar entre qué rangos. 40 y 120. Correcto, entonces esa frecuencia es la que vamos a regular. ¿En la entrada de qué? ¿En qué entrada tendríamos esa señal? En el SPWM, ¿no, profe? Correcto, en el SPWM, correcto. Entonces, y ahí vamos a determinar que la frecuencia de señal de salida senoidal en el filtro, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería la frecuencia de señal senoidal de salida del filtro? Después del puente, ¿qué? Puente H. Correcto. Y el voltaje pico de señal senoidal de salida del filtro, también ahí, ¿cierto? Ahí O sea, mismo, tenemos sí. que determinar 2 valores, que es lo que estamos mostrando acá. Permítame yo, ¿qué es lo que yo estoy mostrando acá? Observemos que acá yo tengo un qué, mire, un voltímetro, que es el que me determina qué. El voltaje de salida en el puente H, ¿cierto? Y acá Sí. tengo el osciloscopio conectado para determinar la variación de la frecuencia, ¿correcto? Profe, ese voltaje de salida en el puente H debe ser de los 115 voltios BRMS, ¿cierto, profe? Correcto, correcto. Vale. Debe ser O sea, aproximado. la potencia, por decirlo así, la amplitud de la onda se mantiene, pero la frecuencia varía y es la que le da la Varía, velocidad al claro, motor. claro, correcto. Ahí comprobaríamos que lo que estamos variando, la velocidad la estamos variando a través del control de la frecuencia. Y entonces eso Vale. nos determinaría la velocidad del motor, que perfectamente también lo podemos ver en el simulador, ¿sí? A tanta frecuencia, por ejemplo, tomemos rangos, podemos estar por debajo de los 60, 50, podemos tomar 100 o 90 y podemos tomar 110. Eso es un ejemplo, 3 valores de frecuencia de señal de control y vamos mirando la variación de la velocidad del motor de acuerdo a esas frecuencias, que es lo que vamos a determinar aquí en el simulador, ¿correcto? Sí. Bueno, Una Profesor, pregunta. señor, Esa forma de onda en el motor viene a ser parecida a la misma forma de onda en la salida del SPWM. correcto, 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 es correcto. Gracias. Bueno, entonces, para ir dándole cierre a nuestros IPAs y agradecerles su atención. Acordemos que la entrega de la actividad fase 4 cierra el 24 de noviembre. Entonces, por favor, no esperar a que sea el 24 de noviembre. Primero, para enviar los avances. Segundo, para estar resolviendo las dudas. Acuérdense que las dudas se pueden resolver de 2 formas. Una, enviando los estados de avances al foro y recibiendo la respectiva realimentación de sus tutores asignados.
la otra es a través de Teams. Entonces, en esa entrega de la actividad de la fase 4, el 24 de noviembre, recordemos, debe enviarse un archivo en Word o PDF contenido dentro de la plantilla enviada. Esa plantilla no debe de ser modificada. La simulación se debe hacer en Proteus. Hay algunos compañeros que han hecho la simulación en MATLAB, han hecho en otros, y pues obviamente lo que estamos pidiendo es en el simulador en Proteus. El trabajo debe ser colaborativo y debe haberse reflejada una entrega por grupo, pero en esa entrega por grupo deben de reflejarse la totalidad del trabajo individual realizado por cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, solo me resta decirles que gracias. Si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, con gusto la resolvemos antes de dar Muchas fin gracias, por profe, por el finalizar. apoyo. Muchas gracias, estoy muy buena la clase. Gracias por el apoyo. Gracias. Profe, por favor, compartan la presentación. Señor, Nos comparte la presentación, por favor. claro que sí. Yo les comparto el video y la presentación. Muchas gracias, profe. Bueno, muy amables a El, dia- ustedes. el Una feliz diagrama noche. el diagrama que debemos hacer es parecido al que nos compartió ahí, Es ¿cierto? similar y yo les comparto, eso va dentro de la presentación que les voy a compartir Muchas para, gracias, ingeniero. para que tengan una guía. Con todo gusto. Gracias. Con todo gusto. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, profe. Bueno, buenas Muchas noches. gracias, tutor. Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches.